grabación ya activa, ya estamos grabando, chicos. Muy bien. Bueno, en el caso de los puertos de video, vimos los cables VGA, HDMI y DVI, donde el cable DVI fue una actualización del VGA. Pero ¿qué pasó con el famoso DVI? El DVI pues se fue obviamente cayendo en el mercado, en lo cual en lo personal pienso que fue porque tenían demasiados modelos en cuanto a este tipo de cable. Pues muy pronto se cayó este modelo y pues después salió el famoso cable HDMI, que este sí se quedó. Este sí se quedó en el mercado, ¿no? Sí, este sí se quedó obviamente en el mercado, chicos, ¿no? Entonces, excelente. Bueno, siguiente tema, los famosos adaptadores de video. Habíamos hablado en la clase anterior que todo es posible, ¿sí? Al menos en esta gama de la informática. Ahora, yo les había puesto un ejemplo cuando estábamos en esta diapositiva, que suponiendo que yo quise actualizar, por ejemplo, mi monitor, ¿sí? Y mi monitor actual obviamente venía con puerto HDMI, pero no me di cuenta que mi computadora solo salía puerto VGA. Ah, ya, muy bien. Entonces necesitaba yo en este caso un adaptador, un convertidor que el cual convertía de VGA a HDMI. Y sí que lo existe todo tipo de adaptadores en la actualidad. Tanto así que incluso existen adaptadores que pueden convertir una señal de video hasta las famosos RCA de los antiguos que se ponían en los DVD o en los televisores antiguos, los que son así anchos, ¿sí? Eso de allí pues tenían obviamente una entrada de video de tipo RCA que eran redonditos, ¿ok? Aquí tenemos incluso una imagen más o menos demostrativa de lo que quería más o menos crear aquí la representación. No es el caso exclusivamente, pero tenemos aquí que tenemos un adaptador de RCA aproximadamente a HDMI, bueno, o de HDMI a RCA. Entonces, cuando hablábamos de este tipo de elementos, era para rescatar, ¿verdad? En este caso, un monitor o una PC que de pronto teníamos y no era compatible en sus puertos de video, ¿sí? Porque más resulta económico comprar un adaptador que comprarse, por ejemplo, un monitor. Mucho peor aún todavía un CPU, pues no vamos a cambiar toda la máquina solamente porque el puerto de video es diferente al del monitor. Eso no tiene lógica, ¿no? Para eso pues existen los famosos adaptadores. Entonces, si en algún momento de la vida pues ustedes ya están graduados y están trabajando y se encuentran con algún cliente que tienen este tipo de problema, pues muy fácil, ustedes saben cómo resolverlo, consiguiendo un adaptador para poder convertir eso. Muy bien, siguiente diapositiva. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Nosotros teníamos obviamente ahora un cable de red. Nosotros cuando habíamos visto desde primero bachillerato, si no mal recuerdo, que pudimos hacer una pequeña práctica. Lamentablemente, segundo, por la pandemia ya no pudimos contactarnos para hacer la práctica, sino que estábamos, como quien dice, nosotros entre aquí virtualmente. No pueden hacer obviamente la práctica porque no tienen quizás algunos la herramienta. Pero bueno, hicimos una práctica también de un ponchado de un cable UTP que se lo utiliza para la transmisión de los datos en internet, ¿ok? Y sabemos que este tipo de cable es el famoso cable UTP nivel categoría 5 y también en la actualidad existe un cable UTP categoría 6. ¿Cómo trabaja? ¿Verdad? Trabaja también con un terminal RJ45, ¿ok? Entonces, son dos elementos importantes para el cable de conexión de internet. El cable UTP con una cantidad de 8 hilos totales internos que vienen en 4 pares trenzados de blanco naranja naranja, blanco verde verde, blanco azul azul y blanco marrón marrón. Y ahí contamos los 8 cables que tenemos en nuestro cable UTP. Pero muy bien. Sabemos que obviamente el RJ45 se vende independientemente y que nosotros podemos obviamente crear un cable, ¿sí?, para internet o repararlo a su vez, porque en algunos casos se puede averiar el terminal. El seguro que se puede ver aquí, déjenme con la lupa rapidito acercarme, el seguro que ustedes ven aquí donde estoy con el mouse, este seguro en algunas, ya me ha pasado, les cuento, ¿sí? Yo he visto en algunos casos
que este seguro pues se rompe y no quiere decir que no se conecte a internet, sí que se conecta. El problema está en el momento de que cuando están usando la máquina y por algún motivo se movió el cable o lo templaron, automáticamente se desconecta. ¿Sí? El seguro permite fijar el terminal RJ45 con el puerto de red RJ45 que encontramos en la mainboard. ¿Sí? Incluso le hice una demostración que podía hasta guindar la mainboard con el cablecito, si está obviamente el terminal en óptimas condiciones. Ojo con eso. ¿Sí? Muy bien. Y eso en cuanto a nosotros tenemos, pues en cuanto a los famosos cables de red. ¿Ok? Muy bien, siguiendo al siguiente diapositiva, nos encontramos con un tema muy interesante que son las normas que se hacen la conexión o el ponchado, crimpado, como usted le quiera llamar, del cable con el terminal RJ45. ¿Ok? Y vamos a leer en este caso, sí vamos a leer nuevamente el concepto porque es muy importante tener en cuenta ciertos datos que nos da la diapositiva. Dice lo siguiente: cable de conexión al puerto de red. ¿Cómo van los colores del cable del red del RJ45? ¿No? Como pregunta. Dice el patrón de izquierda a derecha. O sea, cuando dice patrón, obviamente es como una especie de estándar, una guía, que es un indicativo que por dónde tiene que ir. ¿Sí? Entonces, primero dice que es de izquierda a derecha, ¿no? O sea, de izquierda hacia la derecha. O sea, cuando nosotros tengamos nuestro terminal RJ45, tendremos que ponerlo de la parte donde se ven los pines. Como nosotros cogemos el terminal al momento de punchar, así. Los pines en la parte superior para poder poner la numeración. Contándolo desde este lado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? De esa forma. Entonces, dice lo siguiente, ¿no? De izquierda a derecha, debe llevar el cable en ambos extremos, ¿verdad? Que será blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, marrón, marrón. Obviamente, si vemos que dice blanco, naranja, naranja, estamos hablando de la norma T568B. Eso nosotros ya lo vimos en la clase pasada. ¿Qué significan los colores en los cables de red? Pues también hay una teoría que dice que los pares de cables naranjas y verdes, o sea, este cable naranja, blanco, naranja, naranja y blanco, verde, verde que está acá al final, o después del azul, dice que se usan en los estándares T518A y T518B, pero para diferentes propósitos. En el caso del A, o sea, del de acá, del T518A, los pares de cables de naranja y blanco, naranja, se utiliza para recibir los datos con los pares verde y blanco verde. Son utilizados para transmitir. ¿Sí? Entonces, estos tipos de cables, estos tipos de colores que en el A y en el B lo que hacen es cambiar de posición, se lo utiliza es para la transmisión de los datos. O sea, por donde introduce los datos del internet para poder obviamente la máquina tener conexión. ¿Ok? Muy bien, listo. Pasemos a la siguiente diapositiva que está en blanco. Pasemos a la siguiente y tenemos un cable. Déjame borrar esta diapositiva, borrada está. Y pasamos a lo que es el cable, ¿no? De manera más descriptiva. Les había dicho que el cable UTP viene un total de 8 hilos internamente, en que vienen 4 pares trenzados con el color correspondiente. ¿Sí? Y la teoría dice que es un cable UTP. ¿Sí? Es un medio de conexión usado en las telecomunicaciones en el que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía de los cables adyacentes. Muy bien, aquí dice que incluso fue inventado por Alexander Graham. Bien, ¿qué es lo que significa esta parte de aquí? Que es un medio de conexión usado en comunicaciones en que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados. O sea, ¿cuáles son los conductores eléctricos? Los cables que se encuentran entrelazados. Ok, externamente también viene una cubierta, ¿sí? Lo que se conoce como la parte del aislante. También viene cubierta para proteger los cables internos que también se encuentran aislados. Por algo tiene los colores blanco, naranja, naranja. En este caso no es que esto es el cable en sí, ¿no? Eso donde ustedes ven
Ese es el aislante. Internamente, de los colores de que ustedes ven aquí, existe un cable de cobre. Existe un cable, ¿no? Es decir, existe un hilo, el cual por donde ahí se transmite obviamente los datos y la energía. ¿Ok? Entonces tiene doble cobertura. El cable de cobre internamente por donde pasan los datos tiene la cobertura del de aquí que están con colores, y también adicionalmente tiene otra cobertura que se encuentra acá, que es de color gris, ¿ok? Que es el cable el aislante del UTP. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué está tan cubierto, no? Porque sin duda alguna la transmisión de los datos se puede ver afectado, ¿sí? Se puede ver afectado por las interferencias. Puede ser interferencias de pronto de algún ruido extremo, de un ruido muy fuerte, de pronto por las telecomunicaciones, de las ondas de radio, por ejemplo, ondas de otro tipo de fibra óptica, bueno, en fin, ondas de móviles, y tantas obviamente señales que no las podemos ver pero que están aquí. Por ejemplo, el celular tiene su línea telefónica, tiene su chip y tiene su señal. Es porque el satélite envía obviamente hacia la Tierra la señal para que nuestro teléfono tenga conexión de internet, podamos nosotros llamar y etcétera, etcétera. Y aunque nosotros no podamos ver eso que está en el ambiente, pues el teléfono sí lo recepta, ¿ok? Sí lo recepta. No lo podemos ver, pero sí está ahí. Entonces, el cable aislado, pues lo que hace es proteger internamente la señal para que no se vea interrumpida y pueda fluir de manera correcta hacia nuestro router, y así podamos trabajar internet con nuestra máquina. Ok, muy bien. Siguiente, habla sobre el estructurado, o sea, las normas, tanto del A como del B. Sí, sabemos nosotros y hicimos la demostración con el B porque justamente es la norma que nosotros más utilizamos en nuestra ubicación geográfica, por decirlo así. Sí, desconozco de verdad cuál sea el motivo de que se use más el B que el A en nuestro sector, pero esa es la norma y es el estándar, y bueno, pues tenemos que seguir obviamente esas reglas, como cuando dicen en la unidad educativa, bueno, la hora de la entrada de los chicos a estudiar es a las 8 y la hora de que termina es a las 1. Sí, son reglas y normas que deben cumplir los estudiantes para poder obviamente llevar las clases normales. ¿Sí? Entonces, asimismo, en las normas de la estructurado del cable tiene que cumplirse así, porque esa es la guía que utiliza ya para poder hacer la conexión del internet. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué dice aquí en el concepto? El cable estructurado es un sistema de cableado preplaneado que se diseña teniendo en mente el crecimiento y la reconfiguración de la red. El sistema incluye cables conectores de comunicación, jacks, adaptadores, sistema de paneles, de cables patch, componentes electrónicos, etc. ¿no? Ya está hablando de todo el sistema de red. El estándar más conocido en el cableado estructurado en el mundo está definido por la IEEA/TIA, ¿no? Entonces, esta empresa, ¿no? Esta empresa definió este sistema ¿para qué? Para que no tengamos errores en el momento de ponchar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que no existiera obviamente esta norma. Entonces eso quiere decir que yo puedo combinar los cables como así se me dé la gana. Entonces ahí está el problema. Al ponerlo como yo quiero, y si en algún momento deseo que otra persona desea hacer obviamente un estructurado de cable, lo pondrá a la manera que él quiera y no va a coincidir con el mismo método que yo hice. Entonces por eso es que el cable no funcionaría. Ambos extremos tendrían que tener el mismo, entonces el otro extremo del cable también tiene que ser el mismo. Si el otro extremo del cable vino otra persona, ponchó y lo hizo de la manera que él quiso, entonces el cable no va a funcionar porque no está correctamente trenzado, ponchado. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces a eso se refiere con las normas. Muy bien. Dice tanto que el EIA o el /TIA nombra dos tipos de normas o configuraciones. Estas son la EIA-TIA 508A, conocida como la T568A, y la otra EIA, ¿verdad?
508B, conocido como la T508B, la diferencia entre ellas radica en el orden de los colores de los pares a seguir para conectar el RJ45. O sea, sí existen dos opciones y yo puedo hacer cualquiera de las dos. ¿Sí? Y es una norma, es una regla que debemos utilizar. O sea, cualquiera de las dos. No utilizar una inventada mía. ¿Sí? No, no puedo hacer eso. No puedo estar inventando. Tiene que ser dentro de cualquiera de las dos normas. Pero más aún, más allá todavía de eso, que tenemos una norma que nosotros utilizamos en nuestro sector, que es la T568B. Eso no lo olviden nunca, chicos. ¿Ok? Muy bien. Por acá teníamos obviamente las herramientas que utilizamos. Sabemos que utilizamos una crimpadora, utilizamos adicionalmente una tijera para nivelar los cables. La crimpadora también lo puede hacer. En mi caso, mi crimpadora o ponchadora, pues la opción de la tijera no es tan fina, ¿no? Por eso uso la tijera como medio de apoyo, para poder hacer como que dice el ponchado. Terminal RJ45, crimpador y cable UTP, obviamente con los cables obviamente ya separados. Aquí obviamente lo que hace es darle obviamente el orden correspondiente, y por eso yo les decía que utilizaba la tijera. Aquí se encuentran obviamente como quien dice ya separados y todo, pero uno está como que más largo que el otro, si se dan cuenta. Entonces ahí nosotros nivelamos con la crimpadora o con una tijera para ponerlos todos a la parcita, ¿no? Todos a la par. Muy bien. Con esto, chicos, prácticamente ya estamos casi terminando. Entramos a la memoria RAM, que este tema nosotros ya lo hemos estado hablando en las últimas clases. Y bueno, pues quizás en la próxima clase volvamos a repasar esta parte de aquí para que quede claro acerca de este tema. Muy bien, vamos a dejarlo por ahora hasta allí. Vamos a terminar nuestra grabación, chicos.